El precio de la sospecha. ¿Qué harías si la persona que amas desapareciera sin dejar rastro y años después la encontraras en un lugar inesperado, con una verdad que lo cambia todo? Daniel la echó de la casa, convencido de que lo había traicionado. Años más tarde, la encontró de nuevo en un hospital, junto a un niño con unos ojos que eran un espejo de los suyos. ¿Es mi hijo?, preguntó, con la voz temblorosa. Y entonces, todo salió a la luz. Las mentiras, las cartas ocultas y el amor. Ese que ni siquiera el tiempo pudo borrar. Pero ahora hay aún tiempo para reconstruir lo que se rompió. Descubramos juntos el final de esta historia. Y dime, ¿lo perdonarías a pelo? Parte 1. La traición. El aire de Sevilla olía a metal y flores secas. Las ventanas estaban abiertas, pero el aire permanecía inmóvil. El calor se aferraba a las paredes como una ira contenida, sofocante. Arriba, el abogado Daniel Torres caminaba por su habitación, con la mandíbula apretada y la mirada perdida, mientras un montón de fotos se esparcían por la cama. Cada imagen era un golpe, cada silencio, un grito ahogado. Te lo advertí, Sofía. Te advertí que jamás toleraría esto. Su voz era un cuchillo arrastrado sobre el cemento. Ya no había dudas. El poco amor que quedaba, si es que quedaba alguno, fue aplastado bajo toneladas de sospecha. Sofía se detuvo en el umbral, temblando, las manos abiertas a los costados, como si intentara contener un huracán interno. Daniel, su voz era casi un susurro. Mírame, al menos haz eso. Él no la miró. Agarró las fotos con violencia, como si eso pudiera protegerlo de enfrentarla. Las imágenes, Sofía en un restaurante, Sofía sonriendo junto a un hombre que él no conocía, Sofía entrando en un edificio que no era su oficina, parecían decir todo lo que Daniel temía escuchar. ¿Crees que soy un idiota? Arrojó las fotos sobre la mesa de la sala con un golpe seco. ¿Crees que no sé lo que significan estas fotos? Ella se acercó, sin miedo a su tono, pero con una tristeza que solo puede llevar quien está cansado de defenderse. No sé quién tomó esas fotos, ni de dónde las sacaste, pero nunca te traicioné, Daniel, nunca. ¿Crees que me vas a convencer con eso? Su risa fue amarga. En un rincón de la sala, sentada como una estatua, la señora Elena Torres, su madre, observaba la escena. Sus ojos eran fríos, con un cinismo disfrazado de compasión. Fue ella quien le había entregado las fotos. Fue ella quien, con voz baja y ojos preocupados, le había susurrado a su hijo días antes. No quiero que te vean como un tonto. Mira esto y saca tus propias conclusiones. Sofía se volvió hacia su suegra, con los ojos llenos de lágrimas, pero la voz aún resistía. Usted sabe que esto es una mentira, que estas fotos... Las fotos no demuestran nada. La señora Elena cruzó las piernas elegantemente. Tomó un sorbo de su café, ahora frío, sin prisas. Sé lo que vi, y tú sabes muy bien de lo que estoy hablando. Llorar no te va a servir de nada ahora, mi querida. Daniel tiene derecho a saber con quién se casó. Sofía se estremeció, como si hubiera recibido una bofetada invisible. Miró a Daniel, quien apretaba los puños con fuerza, con la mandíbula tensa. Él seguía sin mirarla. Nunca te pedí que eligieras entre tu madre y yo, Daniel. Pero ahora te pido que me mires a la cara y me digas si de verdad crees en esto. Hubo un silencio. De esos que no están vacíos, están llenos de dolor, de orgullo, de cosas que duelen demasiado para ser dichas. Daniel miró por la ventana. La luz anaranjada del atardecer cortaba los edificios de Sevilla como una cuchilla caliente. Y fue solo entonces,
sin mirarla, que habló. «Te vas de esta casa hoy». El mundo se detuvo por un instante. Hasta el viento pareció callar. Sofía dio un paso atrás, como si el suelo se hundiera bajo sus pies. Buscó en sus ojos alguna grieta, alguna señal del hombre que conocía, pero solo había oscuridad. ¿De verdad quieres esto? No quiero seguir viviendo con alguien que me miente, que me engaña a mis espaldas, que me sonríe de día y me traiciona de noche. Ella negó con la cabeza, lentamente, como quien ve a otro ahogarse sin poder alcanzarlo. Su mirada ahora estaba seca, pero todo su cuerpo temblaba. Una breve risa se escapó entre sus dientes. ¿De verdad crees que yo sería capaz de eso contigo? Ya no importa. Él tomó el bolígrafo y arrojó los papeles del divorcio sobre la mesa. Solo firma. Sofía no respondió. Caminó hasta el sillón, se sentó en silencio y leyó cada línea. Sus dedos dudaron al tomar el bolígrafo. Por un momento, Daniel pensó que se negaría, que haría una escena, que gritaría. Pero no. Firmó. El sonido del bolígrafo rasgando el papel fue más fuerte que cualquier grito. La señora Elena se levantó, satisfecha. La obra había terminado. Sofía se puso de pie, caminó hacia la escalera, recogió la maleta que ya estaba lista, como si lo hubiera previsto todo, y se detuvo en la puerta. No miró a su suegra, no miró la sala, solo a Daniel. Su voz era baja, casi quebrada, pero firme. Algún día te darás cuenta de lo que elegiste creer. Y se fue. La puerta se cerró con un golpe seco, como el final de un capítulo que nadie quería escribir. Dentro, Daniel se quedó inmóvil, mirando la puerta de madera. Dentro, su corazón seguía ardiendo, pero había algo extraño en ese fuego, algo que dolía más que la rabia, algo que era, quizás, la duda, pero aún no lo sabía. Aún no. La verdad oculta, la redención de un padre. ¿Qué harías si falsas acusaciones destruyeran tu vida así? Comparte tus primeras reacciones en los comentarios. No olvides darle me gusta a este video y suscribirte para las impactantes revelaciones que están por venir. Parte 2. El reencuentro. La noche cayó sobre Sevilla con un peso asfixiante, y la casa, ahora sin Sofía, parecía más grande. Vacía, como si las habitaciones supieran que algo esencial se había ido y no volvería pronto. Años después, el recuerdo de aquella tarde todavía se repetía en los sueños de Daniel, con la precisión de una pesadilla entrenada. Siempre se despertaba en la misma parte, la puerta cerrándose, la maleta bajando los escalones, el sonido del cerrojo, y un silencio que parecía habitar dentro de él, incluso hoy. Fue un día cualquiera, uno de esos que no prometen nada y terminan cambiándolo todo. Que Daniel entró al Hospital de la Esperanza. Estaba allí para acompañar a un cliente de su bufete que se había sentido indispuesto durante una reunión. Ni siquiera conocía el hospital, pero el nombre le sonaba. La Esperanza. Una palabra que había evitado por mucho tiempo. Mientras esperaba en el vestíbulo, un aroma a desinfectante mezclado con el olor agridulce de flores de plástico llenaba el aire. Niños lloraban en algún rincón. Las enfermeras pasaban con carpetas, y un murmullo constante impregnaba el lugar con una tensión invisible. Daniel intentaba no hundirse en sus propios pensamientos, cuando algo o alguien lo paralizó. Ella pasó, sin verlo, con una credencial colgando del cuello, una carpeta apretada contra el pecho y el cabello recogido en un moño apresurado.
Sofía. El mundo pareció inclinarse de lado. No era un recuerdo. No era una alucinación. Era ella. Su andar seguro. Su mirada al frente. Sus hombros que cargaban más que solo el turno de trabajo. Daniel se puso de pie, sin saber si debía pronunciar su nombre. Algo dentro de él latía con fuerza. Su nombre le quemaba en la garganta, pero no la llamó. Solo la siguió, como alguien arrastrado por un hilo invisible. Ella giró a la derecha, hacia el pabellón pediátrico. Entró por una puerta y fue allí, justo frente a esa puerta, que Daniel se detuvo y vio a un niño, solo, sentado en un banco alto, los pies colgando en el aire como si contara los segundos, la cara ligeramente girada, las cejas arqueadas de una forma familiar, el mismo tipo de nariz, la barbilla un poco inclinada, pero lo que congeló a Daniel fue su mirada. Esa mirada era como verse a sí mismo a los 8 años. El niño también lo vio y le devolvió la mirada, sin miedo, como si el tiempo se hubiera detenido para que los dos se estudiaran mutuamente. Los ojos del niño se entrecerraron, como si intentaran encajar un recuerdo imposible. Daniel sintió un golpe en el pecho. No podía ser. ¿O sí? La puerta se abrió. Sofía salió con un expediente en la mano y se detuvo al verlo. Sus ojos se abrieron. Su cuerpo se tensó. Por un segundo. Ninguno de los dos dijo nada. El silencio del hospital pareció absorber incluso los sonidos a su alrededor. «Daniel», dijo ella, en un tono que era más shock que nostalgia. Él abrió la boca, pero no salieron palabras. Volvió a mirar al niño, luego a ella. Le costó un esfuerzo decir, «Es mi hijo». Su voz salió áspera, casi sin aliento, como si hubiera estado guardada durante años en una caja cerrada. Sofía no respondió de inmediato. Su rostro se endureció como si se pusiera una máscara. Sus ojos, que alguna vez fueron dulces, ahora tenían algo de acero. Aún así, temblaron. Tomó aire. Sí, lo es. Daniel apoyó la mano en el respaldo de una silla. Necesitaba aferrarse a algo. El niño todavía los observaba, con una curiosidad que solo los niños tienen, y un silencio que dolía más que los gritos. «¿Por qué, Daniel?», comenzó ella. Pero se interrumpió. Quería preguntar todo. Todo a la vez. «¿Por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué desapareciste? ¿Por qué ahora?» Sofía bajó la mirada y habló antes de que él pudiera preguntar. «Eso no cambia nada, Daniel». Las palabras eran frías, como quien construye un muro antes de que el otro intente escalarlo. Dio un paso adelante, como para dar por terminada la conversación. El niño se levantó instintivamente. Corrió hacia ella y le agarró la mano. «Mamá». Ella bajó la cara y le sonrió. Una sonrisa forzada, pero aún tierna. «Está bien, Leo. ¿Este señor?» «Lo conozco de hace mucho tiempo». Daniel sintió un nudo al escuchar el nombre. «¿Leo?» Abrió la boca, pero no pudo decir nada. Sofía lo miró de nuevo. Había dolor en sus ojos, pero también una firmeza que nunca había visto. Era la mujer que conocía, y otra al mismo tiempo. Una mujer que había sido obligada a volverse más fuerte de lo que quería. «Necesita unas pruebas, y tengo trabajo que hacer», dijo ella, con un tono cortante. «Sofía, espera». Daniel dio un paso. «No entiendo. ¿Por qué tú?» «No aquí», lo interrumpió, no delante de él. Su voz salió en un susurro seco. Sus ojos no permitían réplica.
Leo todavía los miraba, con el ceño fruncido, intentando entender qué significaba ese hombre. Se había visto claro, pero los niños no razonan con lógica, sienten. Y en ese momento, Daniel vio algo aún más devastador. El niño confiaba en ella completamente. Y él era un extraño. ¿Puedo verlo de nuevo? Sofía apretó los labios, pensativa, su corazón en guerra con la cautela. Luego dijo en voz baja: «Tiene anemia. Volvemos el viernes, si todavía estás aquí». Tal vez. Se dio la vuelta y se alejó por el pasillo. Leo miró hacia atrás, una vez más, y Daniel, por primera vez en años, se sintió excluido de algo que era suyo, algo que llevaba su sangre, su nombre, pero no su historia. Se quedó allí, inmóvil, el eco de sus pasos desvaneciéndose en la distancia, el nombre de Leo arremolinándose en su mente como una campana que no dejaba de sonar, y en su pecho, un vacío, de esos que no se curan con el tiempo, solo con verdades. Una verdad dolorosa es revelada. ¿Cómo crees que reaccionará Daniel a este devastador descubrimiento? ¿Cuál sería tu primer paso si estuvieras en su lugar? Comparte tus emociones más sinceras en los comentarios. No olvides darle me gusta a este video y suscríbete para la próxima parte de esta montaña rusa emocional. Parte 3. La confesión y la elección. Esa noche, Daniel no volvió a casa. Condujo sin rumbo por las calles de Valencia, hasta que la ciudad fue solo una mancha detrás del parabrisas. Se estacionó en un punto alto, desde donde podía ver los tejados como piezas de un rompecabezas, esparcidos en la oscuridad. Y se quedó allí, con las manos temblorosas en el volante, la cabeza llena de una presencia que ya no era solo un recuerdo. Era carne, era voz, era una mirada reflejada en la de un niño que llevaba su cara en miniatura. El tiempo no podría volver, pero las preguntas, ¿sí? ¿Por qué nunca lo habían buscado? Oh, y eso dolía más. ¿Lo buscaron después de todo? A la mañana siguiente, Daniel no fue a la oficina. Llamó a un asistente. Se inventó una excusa y se dirigió directamente a Sevilla. El viaje hasta la antigua casa de sus padres fue una dolorosa inmersión, en un pasado que había evitado durante años, con cada kilómetro. Recordaba las discusiones sofocadas, las puertas cerradas de golpe, y el día en que Sofía desapareció de su vida, con una frase que ahora sonaba casi como una profecía. Algún día te darás cuenta de lo que elegiste creer. Ese día había llegado. La casa de la señora Elena seguía igual. La fachada beige, las ventanas de madera oscura, flores artificiales en la entrada, pero ahora parecía más pequeña. O tal vez era él quien ya no encajaba allí. Tocó la puerta 2 veces. Nada. Probó la manija. Estaba sin llave. Entró sin ceremonias. Y el olor lo golpeó con fuerza. Perfume viejo. Eucalipto. Algo demasiado dulce. Todo igual. Todo sofocante. La llamó. Pero solo un eco respondió. Caminó hasta la habitación de su madre. Se detuvo frente al escritorio. El mueble antiguo, con sus tiradores dorados y madera barnizada. Siempre había tenido una cerradura. Él lo sabía. Y también sabía dónde estaba la llave. Detrás del espejo, pegada con cinta adhesiva. La abrió con manos temblorosas. Dentro había papeles viejos, facturas, cartas amarillentas, un broche de plata. Y entonces, un sobre, blanco, dirigido a él, con una letra
que reconocería incluso con los ojos cerrados. Sofía. La fecha en la esquina era 3 meses después del divorcio. Él nunca había visto esa carta. Nunca. Daniel la abrió lentamente, como si algo pudiera explotar. Daniel, te escribo esta carta sin saber si alguna vez la leerás. He intentado llamarte. Incluso he ido a tu puerta. Pero la señora Elena me dijo que estabas fuera. Tal vez lo estés, o tal vez no quieras verme. Lo entendería. Pero necesito decirte esto. Incluso si decides romper esta carta cuando la termines. No hice nada de lo que dijeron. Te lo juré. Y todavía lo juro. Que no hubo traición. Que todo fue una trampa. Te amaba. Todavía te amo. Y hay algo que necesitas saber. Incluso si decides romper esta carta cuando la termines. Estoy embarazada. Daniel sintió que el estómago se le revolvía. La carta cayó al suelo. Pero él no. No podía caer. No ahora. Abrió todos los cajones, todas las cerraduras, y había más sobres, todos dirigidos a él, cada uno con fechas diferentes, un flujo de desesperación guardado, censurado, silenciado durante años. Era cierto, ella lo había intentado. Se dirigió a la cocina. Necesitaba agua, pero el sabor de la culpa ya le secaba la garganta. El sonido de la puerta abriéndose lo sacó de su trance. La señora Elena entró, arrastrando una bolsa, hablándose a sí misma sobre el tráfico, al ver a su hijo allí, con el sobre en la mano. Se congeló. Y entonces, por un segundo, la máscara cayó. ¿Viniste a ver a tu madre sin avisar? ¿Por qué no me diste estas cartas? La pregunta fue un golpe seco. Ella dudó. Trató de sonreír. ¿Qué cartas? Daniel le mostró el sobre. El nombre de Sofía, escrito claramente en el frente. Sus manos temblaban, pero su mirada era más firme que nunca. No mientas, no ahora. La señora Elena se recompuso. Fue al fregadero. Tomó un vaso, lo llenó de agua. Bebió. Y luego lo soltó. Hice lo mejor para ti. ¿Lo mejor? Su voz se alzó. ¿Ocultar que tenía un hijo fue lo mejor? Ella se giró por completo. Había una sombra amarga en sus ojos. Esa mujer habría destruido tu vida. Estabas ciego por ella. Tuve que abrirte los ojos. ¿Y para eso? ¿Mentiste? ¿Me separaste de ella? ¿Me apartaste de mi propio hijo? La señora Elena se acercó, como si intentara calmar a un animal herido. Daniel, iba a arrastrarte a una vida de miseria. Estabas a punto de dejarlo todo por ella, tu carrera, tu futuro, por una mujer que no tenía familia. ¡Me tenía a mí! El grito resonó en la casa. Un silencio pesado cayó entre los dos. La respiración de Daniel era irregular, como si cada verdad revelada le quitara el aire. Miró a su madre como si nunca la hubiera visto de verdad. Destruiste todo. Ella trató de tomar su mano. Él se apartó. Fuera de mi camino. Daniel, fuera. La puerta se cerró detrás de él con una furia antigua. La misma furia con la que, años antes, él mismo había echado a Sofía. La historia se repetía, pero ahora él estaba del otro lado. La verdad escalofriante es revelada. ¿Cómo crees que Daniel afrontará esta devastadora traición de su propia madre? ¿Qué harías en su lugar? Comparte tus emociones más fuertes en los comentarios. No olvides darle me gusta a este video y suscribirte para el próximo capítulo emocionante. Parte 4. El sacrificio y la esperanza. Regresó a Valencia conduciendo como un hombre en llamas, con los ojos fijos en la carretera, la mente en un torbellino de imágenes. La carta. ¿El niño? La mirada de Sofía cuando dijo, «Eso no cambia nada».
Llegó a su propia casa como quien invade un lugar ajeno. Necesitaba ver más, saberlo todo. Rebuscó en cajas viejas, cuentas olvidadas. Encontró el número de teléfono fijo que usaba en esa época. Y luego, un historial de llamadas, varias llamadas perdidas, un número que no reconoció. Cuando lo marcó en su móvil, el nombre que apareció fue como un golpe en el pecho. Sofía. Y entonces, como si algo gritara dentro de él, Daniel tomó su teléfono y llamó. Ella respondió al tercer tono. ¿Daniel? Su voz no era de sorpresa. Era dura. Ya lo esperaba. Encontré las cartas. Silencio. Mi madre me mintió. Rompió todo. Me impidió saber. Sofía no respondió. Él continuó. Intentaste decírmelo. Lo intentaste. Y yo no quise escuchar. Su voz se quebró. Por primera vez lloró. Al otro lado, el sonido de su respiración. Y luego, una frase que no era un perdón, pero tampoco un castigo. ¿Lo entiendes ahora? Sí, ahora lo entendía. Pero entender era solo el principio. 2 días después, Daniel estaba de vuelta en el Hospital de la Esperanza. No por casualidad, no por destino, sino por urgencia. Sofía lo había llamado. Su voz era firme, pero sus ojos en la videollamada mostraban lo que su boca no decía. Miedo. Leo estaba enfermo. Una infección había avanzado demasiado rápido. Su cuerpo no respondía bien a los antibióticos. Y los análisis de sangre revelaron un patrón preocupante. El diagnóstico golpeó como un puñetazo. Anemia aplásica severa. Del tipo raro. Del tipo en el que el cuerpo deja de producir células sanguíneas. Del tipo que necesita un donante. Daniel llegó al hospital antes del amanecer. Sin dormir. Inseguro de si todavía tenía derecho a estar allí. Pero con una certeza inquebrantable de que no podía no estar allí. Sofía lo esperaba en la entrada del área pediátrica, con el pelo suelto, los ojos hundidos. Al verlo, no dijo nada. No hubo abrazo, no hubo reproche, solo un leve asentimiento. «Está dormido», dijo ella, guiando a Daniel por el pasillo silencioso. La habitación era pequeña, pero limpia, cortinas beige, una mesa auxiliar, un sillón desgastado junto a la cama, donde Leo dormía con el brazo conectado a la vía intravenosa. La palidez del niño le dolía en los ojos. Daniel no podía reconocer al niño que lo había mirado con desconfianza días atrás. Ese pequeño ahora parecía demasiado frágil para llevar cualquier juicio. El médico dijo que el trasplante debe ser pronto. Necesitamos compatibilidad. Daniel solo asintió. No preguntó lo que ya sabía. No hizo una escena. Solo ofreció su brazo, su vena, su sangre. Las pruebas se hicieron ese mismo día y a última hora de la tarde, la confirmación. Compatible. Sofía no lloró al escucharlo, pero su aliento se entrecortó por un instante, como si algo dentro de ella finalmente bajara la guardia. ¿Quieres quedarte con él esta noche?, preguntó, con la voz ronca, apoyada en el marco de la puerta. «Quiero», respondió Daniel. Esa noche, se sentó junto a la cama, con una manta delgada sobre las piernas y la mirada fija en la cara del niño. Todavía no sabía si podía llamarlo hijo sin invadir algo sagrado, pero dentro de él, ese lugar ya estaba ocupado, completamente. Sofía durmió en la sala de espera. Daniel allí, a solas con el niño, tomó su teléfono. Abrió archivos de audio antiguos, conversaciones a las que ya no respondía.
Buscó alrededor de la época del divorcio. Encontró un audio de Sofía que nunca había escuchado. Estaba allí, sin reproducir. Fechado 2 días después de su partida. Presionó play. Daniel, sé que no me vas a escuchar, pero necesito decirlo. Te amaba. Tu madre te mintió y yo intenté. Lo juro, intenté hacerte ver. Pero ahora ya no depende de mí. Estoy cansada. Pero quería que supieras que lo que tuvimos era real. Incluso si terminó así. Daniel cerró los ojos. Su voz era un golpe, una nostalgia empapada de dolor. El tiempo le devolvía todo ahora. En cámara lenta. La frialdad con la que dudó. Los gritos. El divorcio firmado con arrogancia. Todo ese tiempo. Ella había dicho la verdad. Abrió la galería de su teléfono. Buscó fotos. Aprendió a ver los detalles. Sofía sonriendo con él en un restaurante viejo. La mano en el vientre. Meses antes del final. Una foto que había ignorado. Ahora vio que ya estaba embarazada. El mundo no cambió de repente. Fue él quien no había sabido mirar. La mañana del procedimiento, el hospital parecía congelado en un silencio especial. Daniel se cambió. Se acostó en la camilla. Recibió anestesia local. El proceso no sería sencillo, pero no dudó. La aguja penetró su médula, extrayendo la parte más íntima de su cuerpo, y él aceptó cada segundo de dolor como parte de la sentencia. En la habitación de al lado, Sofía esperaba. Sola. Los hombros caídos, los ojos enrojecidos. No por la enfermedad. Con eso lidiaba como una madre, sino por su presencia. Ahora. Allí. Entregándose. Demasiado tarde para borrar el pasado. Demasiado pronto para prometer un futuro. Él va a estar bien, dijo el médico. Horas después, con el tiempo, su cuerpo reaccionará y se pondrá mejor. Daniel salió de la habitación pálido, inestable, pero con una sonrisa genuinamente sincera por primera vez. Gracias, susurró Sofía, incapaz de mirarlo por mucho tiempo. Soy yo el que te da las gracias por dejarme ayudar. En la habitación. Leo se despertó. Los miró a los dos, todavía aturdido. «¿Mamá? ¿Quién es él?» La pregunta vino sin resentimiento, solo curiosidad. Sofía le tomó la mano, miró a Daniel, como pidiendo permiso. Él asintió con un gesto casi imperceptible. Él es alguien que se preocupa mucho por ti y que está aquí para ti. Leo no respondió. Solo cerró los ojos, cansado. Giró la cara hacia un lado, y Daniel se acercó con cuidado. Le acarició el cabello con las puntas de los dedos, con un respeto reverente, como si fuera de vidrio, como si fuera suyo. En ese toque, sintió algo diferente. No era remordimiento, ni culpa. Era un tipo de amor que dolía, una decisión crítica tomada, una vida salvada, y los primeros pasos hacia un nuevo tipo de familia. ¿Qué crees que significa este acto de sacrificio para el futuro de Daniel y Sofía? Comparte tus reacciones sinceras en los comentarios. No olvides darle me gusta a este video. Y suscríbete para el camino emocional que se avecina. Conclusión. La promesa silenciosa. La noche siguiente. Daniel volvió a casa. Su cuerpo aún sentía la extracción. Pero el dolor que importaba era diferente. Tomó su teléfono y volvió a reproducir el audio. Luego, abrió una aplicación de mensajería y buscó su última conversación con Sofía, fechada hace 3 años.
Un feliz cumpleaños, al que ella nunca respondió. Ahora escribió, con los dedos temblorosos: Sofía, estoy aquí. No me iré de nuevo. Y dejó el teléfono a un lado. No esperaba una respuesta. No pedía perdón. Solo quería quedarse. Por primera vez, el dolor de la culpa que había comprendido no desaparece, pero se transforma en una súplica silenciosa, en un gesto, en un presente, dado con sangre. Porque, a veces, el amor no vuelve como era. Vuelve como una oportunidad. El hospital dormía, pero no todos lo lograban. En el patio trasero, donde pocos pasaban por la noche, había un banco de madera, torcido por el tiempo. Daniel estaba sentado allí, con el abrigo abierto sobre los hombros, las manos entrelazadas y la mirada perdida en una oscuridad que no ofrecía respuestas. La ciudad respiraba en la distancia, indiferente. Los faros de los autos cortaban la carretera silenciosa. Pero para él, el mundo entero se redujo a esa luz tenue, sobre la puerta de la sala de emergencias, y a lo que Sofía aún no había dicho, o a lo que ya no quería decir. Escuchó pasos antes de verla. No corría, ni dudaba. Solo caminaba, como alguien que sabe que tiene que estar allí, aunque aún no sepa por qué. Al verlo, no dijo nada. Se detuvo a 1 metro de distancia, con los brazos cruzados. Su expresión era de cansancio, pero no había ira en sus ojos, solo agotamiento, solo defensa. Él hizo un gesto con la cabeza, ofreciéndole un espacio en el banco. Ella dudó. Luego se sentó, pero lo suficientemente lejos como para dejar claro que no era intimidad. Era solo una necesidad de escuchar. No he dormido desde el día que los vi a ustedes dos, dijo Daniel, en voz baja. Sin drama. Desde esa primera mirada de Leo, nunca vi algo tan claro. Sofía no respondió. Su respiración era lenta, pesada. Pero él continuó. No digo esto para pedir perdón. Sé que no cambia nada, pero sí hay algo que me duele más que cualquier otra cosa. Es que vi lo que él necesitaba, y vi que no era yo. Ella miró al frente, sin enfrentarlo. ¿Y aún así viniste? Sí. ¿Por qué? Porque haría cualquier cosa por él, y por ustedes dos, si me lo permitieran. Ella dejó escapar una breve risa. No había humor en ella, solo incredulidad. Daniel, tuviste años para despertar, y ahora apareces después de todo, esperando que simplemente lo acepte. Él giró la cara hacia ella, con los ojos llenos de un cansancio que no era físico. No espero que lo aceptes, solo que escuches. Déjame hablar ahora. Llevas años hablando a solas. Sofía se removió en el banco, incómoda con el peso de sus palabras, pero no lo interrumpió. Fui débil, me dejé llevar por la ira, el orgullo, por mi madre. Y eso no es una excusa, es cobardía, pura y simple. Elegí creer lo que me evitaba pensar. Era más fácil culparte a ti que admitir que, tal vez el error era mío. Ella se abrazó a sí misma, como si necesitara protegerse. Confiabas en mí lo suficiente como para llamarme por Leo. La voz de Daniel se quebró, pero continuó. Y no puedo fingir que eso no significa nada, porque incluso con todo lo que te hicieron, con todo lo que hice, aún dejaste que una parte de mí estuviera cerca de él. Eso dice más que cualquier lo siento. Vine por él, dijo ella, mirándolo por primera vez. Y cuando todo esto pase, me iré de nuevo. Hubo silencio. De esos que duelen. Daniel bajó la cabeza, su voz más baja que nunca.
Entonces déjame hacer esto bien. Déjame mostrarte que, si hubiera sabido la verdad, me habría quedado. Déjame mostrarte que, si hubiera sabido que él existía, lo habría hecho todo diferente, que no te habría soltado la mano. Sofía permaneció en silencio por tanto tiempo, que él pensó que se levantaría y se iría, pero no fue lo que hizo. ¿Qué quieres demostrarme exactamente? Su voz era ahora más aguda. Que eres un buen padre, un buen hombre, que lo sientes. Todo eso no funciona así, Daniel. Puedes sentirlo, pero eso no borra lo que pasó. No borra cómo me hiciste sentir. Los días que intenté contactarte, mientras me ignorabas. No borra los meses de miedo, criando a un niño sola, ni las noches fingiendo estar bien, porque ya no me quedaba nadie. Nada de eso desaparece, porque ahora quieras hacerlo bien. Sé que no desaparece, respondió él, con un nudo en la garganta, pero sigo aquí, y no me iré. Ella cerró los ojos. Por un segundo, su armadura se agrietó, pero inmediatamente se recompuso. Dices eso ahora, cuando él te necesita, cuando la culpa te pesa, y después, cuando se ponga mejor, cuando tu vida vuelva a la normalidad. ¿Crees que soy esa clase de hombre? Ya no sé quién eres. Ya no. La frase fue dicha con frialdad, pero sin odio. Solo verdad. Entonces conóceme de nuevo, dijo él. Dame esa oportunidad, aunque solo sea para que puedas odiarme por una buena razón, y no por la versión que mi madre te vendió. Ella miró al suelo, con el ceño fruncido. Había una guerra en sus ojos, y él lo sabía, porque durante años fingió que esa guerra no existía. Ahora la veía. Daniel, no te pido que vuelvas, ni que finjas haberme perdonado. Solo deja que el tiempo haga lo que yo no pude. Escucharte. El silencio ahora era más ligero, menos pesado. Sofía lo miró. Finalmente. Y algo en sus ojos era diferente. No era rendición. Era duda. Pero no era rechazo. Le gusta el helado de fresa. Y odia la remolacha. Yo también, respondió Daniel sin sonreír. Tiene miedo de dormir a oscuras. Yo también. Ella soltó el aire lentamente. Su mano descansaba sobre su regazo, temblorosa. Él extendió la suya, pero no para tocarla, solo para mostrar que estaba allí y que ya no se escondería. Sofía no la tomó, pero tampoco la apartó, y tal vez eso, por ahora, era suficiente. Una tregua frágil, construida sobre la honestidad y el amor de un niño. ¿Qué crees que significará este nuevo y cauteloso camino para Daniel y Sofía? ¿Puede la verdadera curación comenzar ahora? Comparte tus esperanzas y miedos en los comentarios. No olvides darle me gusta a este video y suscríbete para los próximos y tiernos acontecimientos. El fin. Final 2 días después, Sofía aceptó la invitación. No lo dijo con palabras. No lo confirmó por mensaje. Simplemente le hizo saber a Daniel dónde estarían. Le envió la ubicación del Parque del Retiro con una frase seca. Si quieres, ven. Era lo máximo que podía ofrecer en ese momento. Y Daniel lo entendió. No insistió. No exigió. Solo fue. Llegó temprano, con 2 bolsas en las manos, una con frutas, la otra con un viejo avión de papel doblado. Caminó hasta el lugar indicado en el mapa, cerca del lago, donde los árboles viejos daban sombra al suelo, y las familias pasaban con niños y bicicletas. Allí estaban, Sofía sentada en un banco, con los brazos cruzados sobre el regazo, y Leo de pie, mirando a los patos. El niño lo vio primero. Corrió hacia él, todavía sin llamarlo papá,
pero sin desconfianza. Era curiosidad mezclada con un afecto incipiente. Daniel se arrodilló. «Te traje algo». Le entregó el avión. Leo lo giró en sus manos, curioso, y luego lo lanzó. El papel voló torpemente y cayó a pocos metros. Pero el niño se rió como si hubiera cruzado todo el cielo. Sofía también se rió, sin querer. Daniel lo notó, y eso le dolió, de una buena manera, como algo que regresa después de haber estado mucho tiempo fuera del cuerpo. «Gracias por venir», dijo ella, justo cuando él se sentó a su lado, aún manteniendo una distancia entre los dos. «No sabía si vendrías. Dije que no me escaparía de nuevo». Leo ahora corría detrás del avión, desdoblando los pliegues e intentando nuevos lanzamientos. Daniel lo observaba intensamente. Cada movimiento, cada expresión, parecía absorberlo todo, como si quisiera recuperar los años perdidos en silencio. «Se está riendo», murmuró Daniel. «Creo que nunca lo había visto realmente así. No de verdad». Sofía se cruzó de brazos, con los ojos fijos en el niño. Estuvo mucho tiempo en silencio después del primer colapso. No comía, ni jugaba, dormía poco. A veces se despertaba diciendo que tenía miedo de la muerte, de desaparecer. Tenía 7 años. ¿Te lo imaginas? No, yo tampoco en ese momento. Simplemente hice lo que pude, pero hubo noches en las que solo lloraba cuando él estaba dormido. Y rezaba para que alguien me escuchara. «No te escuché», dijo Daniel, en un tono que no pedía perdón. Solo reconocía la ausencia. Ella lo miró, y por primera vez había menos dolor en sus ojos. Todavía había una cicatriz, pero menos de una herida abierta. «Hay algo que guardé para ti», dijo él, sacando un sobre de su bolsa. Era un paquete grueso de papeles amarillentos y doblados, algunos manchados. «Lo encontré entre las cosas de mi madre. No tuve el valor de abrirlos antes. No sabía qué hacer con ellos, pero son tuyos». Sofía dudó. Los tomó con cuidado. Leyó el primero sin prisa. Su letra, su tiempo. «Daniel, no sé si alguna vez leerás esto, pero el silencio me está asfixiando, y todavía eres el único que podría hacerme respirar». No pudo continuar. Pasó de carta en carta. Fragmentos de un pasado que había gritado por ser escuchado. Algunas estaban manchadas con tinta corrida, tal vez de lágrimas. Otras parecían escritas de un solo aliento. Pensé que esas palabras habían muerto, que nadie las leería jamás. Las leí, todas, anoche, y me dolió. Porque tenían razón, porque debí haberte escuchado, porque sabía que no mentías, y aún así elegí creer lo que era más cómodo para mí. ¿Sufriste? Sí, pero no como tú. Lo mío fue ausencia. Tú viviste el verdadero peso, criaste un hijo sin mí, enfrentaste todo sola, y aún así viniste cuando él me necesitó. Sofía volvió a guardar las cartas en la bolsa. Miró a Leo de nuevo, ahora sentado en el suelo, desarmando el avión para intentar armarlo mejor. Era como si nada allí estuviera roto, como si ya hubiera aceptado lo que los dos aún estaban aprendiendo a digerir. Me preguntó si de verdad era su papá. ¿Qué le dijiste? Que sí, y que tal vez podría descubrir por sí mismo quién eres más allá de eso. ¿Y qué esperas que descubra? Ella miró a Daniel. La luz dorada de la tarde se filtraba a través de su cabello, dándole ese brillo suave que recordaba de antes, cuando entraba en la habitación, cuando se sentaba en el borde de la cama, cuando juraba que aún podrían estar bien. Espero que descubras si se puede confiar en ti, que sepa sin que yo tenga que decirlo, si puede contar contigo cuando tenga fiebre, cuando llore, cuando se equivoque.
quiero ser todo eso. Yo también quería muchas cosas, Sofía. Se quedaron en silencio. El sonido del parque llenaba el espacio entre ellos. Niños riendo, parejas hablando en voz baja, un perro ladrando a lo lejos. Era como si el mundo se hubiera ralentizado, permitiéndoles respirar juntos después de tanto tiempo de asfixia. Esa noche, Sofía aceptó cenar en su apartamento. No fue un gesto de reencuentro emocional, solo la practicidad de no tener que regresar temprano, ya que Leo aún estaría en observación a la mañana siguiente. Pero aunque fue algo simple, Daniel entendió su significado. Se sentó a la mesa. Leo dormía envuelto en una manta en el sofá, el televisor encendido, al volumen más bajo. El apartamento estaba limpio, pero impersonal, como alguien que habita, pero no pertenece. Ella lo notó. Daniel fingió que no. «Se va a despertar con dolor de espalda», comentó ella, señalando el sofá. «Pensé en ofrecerle mi habitación, pero supuse que preferirías que estuviera cerca de la sala». «Supusiste bien». Comieron en silencio durante unos minutos. El plato era simple: pasta con aceite de oliva, ajo y hierbas, pero caliente y silenciosamente respetuoso. Daniel dejó que el tiempo guiara. Fue él quien rompió el silencio. «¿Estuviste con alguien durante este tiempo?» Ella hizo una pausa. Masticó con calma. Se limpió los labios con la servilleta antes de responder. «Lo intenté, pero siempre sentí que dejaba a alguien esperándome, como si una parte de mí todavía estuviera atada a algo sin terminar, como si cada nueva persona me recordara que había algo que no había enterrado, incluso después de todo». Él asintió, con los ojos fijos en su plato. «¿Amar a otra mujer?», Daniel dijo, casi en un susurro. «Nunca pude. Siempre comparé. Siempre dolió». Ella tomó aire. El peso de esa frase no era romántico. Era honesto, real, crudo. «No quería que esto fuera una historia triste», murmuró. «Y no tiene por qué serlo. No sé si todavía se puede transformar». Él levantó la vista. Había algo en sus ojos. No era prisa. No era insistencia. Solo una súplica para ser visto como alguien que aprendió. Aunque fuera tarde. «Solo escribimos lo que viene. El principio ya pasó. Y sin embargo, sigue aquí». El silencio que siguió no fue incómodo. Fue como si ambos supieran que esa noche no exigía decisiones, ni promesas. Solo presencia. Y a veces, la presencia es el primer acto de amor real, una conversación profunda, y las semillas de un nuevo comienzo. ¿Qué crees que depara el futuro para Daniel y Sofía? ¿Puede su pasado roto realmente sanar? Comparte tus esperanzas y emociones en los comentarios. No olvides darle me gusta a este video. Y suscríbete para la conclusión verdaderamente conmovedora. Epílogo. 1 hora silencioso. Las semanas que siguieron no fueron como una película. No hubo flores en la puerta, ni declaraciones en cafés bajo la lluvia. Hubo silencio, y un paso detrás del otro. Hubo a Leo sonriendo de nuevo con más frecuencia. Daniel recogiéndolo de la escuela cuando podía. Sofía observando desde la distancia, con el cuidado de quien protege una herida aún expuesta, aunque se estuviera curando. Daniel no forzó su presencia. Simplemente era. Llevaba un sándwich para el descanso de Leo, sin preguntar si podía. Le daba las buenas noches aunque ella no respondiera. A veces se sentaba en el sofá del hospital solo para escuchar sus voces. Era el silencio que una vez había estado ausente en su ausencia, pero la reconstrucción también tiene sus límites. Y Sofía, a pesar de todo, aún mantenía todo su ser bajo la armadura del pasado. Esa tarde,
Mientras Daniel lavaba los platos de un almuerzo improvisado, ella entró a la cocina. Lo observó en silencio, las mangas de la camisa enrolladas hasta los codos, sus movimientos simples, el silencio que no exigía nada. Él se giró y sonrió. Ella no le devolvió la sonrisa. Necesitamos hablar. Él se secó las manos con el paño. Su expresión se volvió seria. ¿Sobre qué? Sobre lo que quieres de mí. De nosotros. No quiero un nosotros si solo va a ser un recuerdo. No quiero volver. Quiero un comienzo, dijo él. Ella negó con la cabeza, lentamente. Dices eso ahora, pero el tiempo no vuelve atrás, Daniel. Y Leo, él no puede volver a sufrir. No puedo arriesgarme a eso. ¿Puedes amarme hoy? Pero, ¿y mañana? Daniel. Se acercó. No rápido, no dramáticamente, con calma, como quien respeta el dolor de la persona que tiene enfrente. Mañana, no lo sé, pero hoy estoy aquí. Y mañana elegiré estar aquí de nuevo. Y pasado mañana también. No por obligación, sino porque cada día que paso cerca de él y cerca de ti, me recuerda lo que perdí y lo que aún puedo construir, si me lo permites. Ella no retrocedió, pero tampoco cedió. Solo cerró los ojos por un instante, como si buscara aire. Dices eso como si fuera simple. No lo es. Entonces, ¿por qué parece tan ligero para ti? Porque ya viví lo peor. Y descubrí que lo peor no fue perderte. Fue no haberte escuchado. Nunca haber leído tus cartas. No haber tenido a Leo en mis brazos cuando nació. Lo peor fue saber que todo eso podría haber sido diferente. Y que fue mi culpa. Llevar eso no es ligero. Pero estar aquí es lo único que hace el peso soportable. Ella lo miró de una manera que mezclaba miedo y ternura. La misma expresión de quien ve venir la lluvia. Y quiere quedarse. Pero teme volver a mojarse. ¿Y si te digo que ya no puedo creerte? No intentaré convencerte. Solo seré. Te escucharé. Te daré tiempo. Él se acercó un poco más. No la tocó. Solo extendió la mano. Un gesto simple. Sin exigencia. Ella dudó. Miró su mano. Lo miró a él. Miró al suelo. Y por primera vez, no se retiró. Dejó que su propia mano, temblorosa, encontrara la de él. El contacto fue leve, pero suficiente. Daniel la apretó suavemente. Ella no se apartó. No prometo el mundo, Sofía, pero prometo escucharte. Y si un día te vas, será porque tú lo decidiste. Nunca más porque yo cerré los ojos. Ella bajó la mirada. Una lágrima cayó, silenciosa, sin aviso. Él no la secó. No dijo nada. Solo permaneció allí, sosteniendo su mano, con la firmeza exacta de quien sabe que el amor no se conquista, se cuida. Y si no puedo perdonar, no te pediré eso. Solo que un día logres vivir sin que esto te duela tanto. Ella lo sintió, todavía en silencio. Y algo en ese gesto no era un sí, pero tampoco era un no. Era solo presencia. Y como él había dicho antes, a veces eso es suficiente. Esa noche ella se quedó. No durmió en su propia habitación. Durmió con Leo, como en los días más difíciles. Pero dejó que Daniel le leyera un cuento antes de que el niño se durmiera. Él se sentó en el borde de la cama, escuchando su voz temblar al principio. Luego firme. Luego entregada. «Papi», susurró Leo al final, somnoliento. Daniel se detuvo. Su corazón latió con fuerza. Sofía lo miró y no dijo nada, pero se mordió el labio para contener algo que no sabía si era dolor o alivio. «Estoy aquí, hijo», respondió Daniel.
Fue la primera vez que escuchó esa palabra, y pareció que al fin la vida le daba permiso para merecerla. Sofía salió de la habitación sin decir más. Fue a la sala. Se sentó en el sofá. Encendió la luz más tenue. Daniel llegó minutos después. ¿Lo escuchaste? Sí. Él eligió llamarme así. Confiaba. Ella desvió la mirada. Ya no había armadura. Solo una mujer que llevaba demasiado dolor. Y que ahora veía la esperanza al otro lado. Mañana va a doler, dijo. Porque mañana se sentirá como si todo pudiera terminar de nuevo. Y si termina, no será tu culpa. Pero estaré aquí, mientras me lo permitas. Ella apoyó la cabeza en su hombro. No fue un nuevo comienzo. Fue solo un descanso. Un intervalo. Una hora. Y en ese instante, eso fue suficiente. El cielo afuera ya comenzaba a cambiar. Un tono azul apagado apareció en el horizonte, empujando lentamente la noche fuera de la habitación. Daniel ajustó la almohada bajo la cabeza de Leo y lo acostó suavemente. Luego se levantó, estirando lentamente las piernas. Sofía también se puso de pie. Caminó hacia él. Se miraron, sin prisa, como quien aún prueba el terreno. Él le acarició la cara. Una cara que conocía y sin embargo estaba volviendo a aprender. Ella no dijo nada, pero no se apartó, y en ese instante, bajo la casi luz del día, los tres pertenecieron, por fin, al mismo lugar. Sin prisa, sin exigencias, simplemente juntos. Si esta historia te conmovió de alguna manera, compártela con alguien que necesite creer que los nuevos comienzos son posibles. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue otros capítulos donde el amor, el dolor y la esperanza se encuentran. Justo como en la vida real, porque a veces todo lo que necesitamos es una nueva oportunidad.